El texto del Evangelio que acabamos de escuchar, a pesar de no ser tan largo, es pero muy denso. Hay que contextualizarlo en el lugar del Evangelio de San Mateo donde se encuentra y preguntarnos la razón por la cual el evangelista nos presentó esta situación, este evento, con muchos detalles, porque siempre sabemos que lo que está escrito en el Evangelio no está escrito simplemente para informarnos sobre lo que pasó, sino que el Evangelio, así como toda la Biblia, es una palabra viva de Dios para los que lo están escuchando en el momento y en el lugar donde lo están escuchando. Bueno, estamos al final del segundo capítulo del Evangelio de San Mateo y estos dos primeros capítulos de Mateo, igual que los dos primeros de Lucas, tienen como escopo, como finalidad, no tanto informarnos sobre dónde, cómo, cuándo nació el Señor Jesús, sino más que todo sobre su naturaleza, la naturaleza de su persona, quién es el Señor Jesús, y también sobre el escopo último de su misión. Por el evangelista Mateo, Jesús es el gran verdadero libertador. Así como Moisés había sido el primero libertador, enviado en su época, ya al tiempo de Jesús habían pasado más o menos 1250 años de la época de Moisés, enviado por parte de Dios a liberar al pueblo, a los hebreos de la esclavitud de Egipto. Para Mateo, Jesús es el verdadero, definitivo, universal libertador, enviado por parte de Dios a liberar no solamente al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Por eso, el evangelista busca referencia en el Antiguo Testamento. Este texto está empapado de citas de referencia tanto al libro del Éxodo cuanto a la figura de Moisés, así como también por lo menos a dos dichos de profeta. Primariamente la escena central, así como en la época de Moisés hubo un rey malo, el faraón de Egipto, que había mandado asesinar a todos los hijos varones de los hebreos, y solamente se había salvado Moisés porque tenía la misión de liberar al pueblo. Así ahora hay otro rey malo, Herodes, que ordena asesinar a todos los niños de Belén, y de esta matanza se salva por el momento, él también lo asesinarán al final de su vida, se salva Jesús, el cual tiene también la misión de liberar a toda la humanidad. El papá de Jesús se llama José y recibe órdenes, mandamientos, indicaciones por parte de Dios en sueños. Así como en la edad de los patriarcas, otro José, tal vez lo recuerdan, el que había sido vendido por sus hermanos, hijo de Jacob, a él también Dios le revelaba sus planes cuando dormía en sueño. Y como Jacob, el gran patriarca de esta tribu central de Israel, de Efraim, entre otras, había tenido que escapar 2 veces a Egipto. Primera vez porque Lábano, el suegro, lo buscaba para matarlo. Y segunda vez con toda la familia, para salvarse de la muerte causada por la carestía,
Así también ahora la Sagrada Familia tiene que escapar a Egipto, que siempre a lo largo de la historia del Antiguo Testamento hasta el día de hoy, en realidad, ha sido el lugar de refugio por los prófugos que escapaban de Israel, siendo que los reyes y gobernantes de Egipto y los de Israel nunca se han llevado bien entre ellos, así que lo que tenían y que tienen hasta el día de hoy, pensamos lo que está pasando con los palestinos, lo que tienen que escapar de Israel escapan a Egipto porque ahí por lo menos saben que no van a rechazarle, a devolverle a los gobernantes de Israel. Así que la Sagrada Familia, escapando a Egipto, recurre el mismo camino que había recurrido la familia de sus antepasados a la época de Jacob. Y sobre todo, aunque aquí no lo hemos escuchado, porque la liturgia, saber por qué, ha cortado los últimos 5 versículos, cuando Dios, todavía en sueño, mandará a José de regresar a Israel, porque entre tanto habrá muerto Herodes, recorrerá el camino, exactamente el camino del Éxodo, que Israel había cumplido guiado por Moisés, desde Egipto hasta Israel. Así que en el trasfondo tenemos la historia antigua de Israel. Jesús se coloca dentro de esta historia. Jesús que el otro día celebramos como encarnado, no solamente se ha encarnado, se ha historicizado. Dios ha entrado dentro de la historia humana, dentro de una historia concreta, dentro de una historia mala, llena de violencia. Y como a poner un sello sobre toda esta historia, encontramos 2 citas de los profetas. La primera de Egipto es llamado Mico, tomada por el profeta Oseas. La segunda, tal vez incluso más famosa, tomada por el profeta Jeremías, un llanto se escuchó en Rama. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere ser consolada porque ya ha muerto. El profeta Jeremías escribe esta profecía alrededor del año 587, cuando los babilonenses estaban deportando al exilio los habitantes de Jerusalén y de la Judea. Y hace 2 siglos los asirios en el norte habían ya traído al exilio, donde habían muerto, se habían perdido, otros hebreos descendientes precisamente de la dinastía de Jacob por medio de Raquel. Raquel había sido una de las 2 mujeres de Jacob, la mamá del antiguo José y de Benjamín. Así que el profeta Jeremías toma a Raquel como la imagen, la metáfora de la madre del pueblo que llora por sus hijos. La cosa però que me llama mucho la atención es casi un comentario pequeño, pero extremadamente significativo, que hace el evangelista. En la traducción española, así como en la italiana, dice: así se cumplió lo dicho por el profeta. Si vamos a ver el texto griego, dice algo más profundo. Dice: así adquirió más significado lo dicho del profeta. ¿En qué consiste la diferencia? Consiste que el evangelista no está diciendo que lo que habían dicho los profetas valía de antemano solamente por lo que estaba pasando con la historia de Jesús. Los evangelistas están muy bien conscientes que en su época los profetas habían hablado, profetizado sobre otra situación, pero al mismo tiempo están conscientes que la palabra de Dios pronunciada una vez sigue adquiriendo significado porque no es una palabra muerta, es una palabra viva. Cada vez que uno la escucha, le está hablando
de su presente, de su situación. Por esto el evangelista nos está enseñando una cosa importantísima, que esta palabra hay que actualizarla en el sentido de preguntarnos qué cosa Dios por medio de esta palabra nos está diciendo, no solamente sobre el pasado, sino también sobre el presente. Una operación que se llama discernimiento, que nosotros también tenemos que operar en nuestra época, en este momento, porque si no significaría reducir la Biblia a un libro de historia del pasado, no palabra viva. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo a nosotros hoy en día, en este momento, esta palabra? Nos está diciendo que después del faraón de Egipto, después de Herodes en su tiempo, en toda época, vuelven nuevos Herodes que siguen matando a los inocentes. Nos dice que, y lo dice también el libro del Apocalipsis, que el dragón, el demonio, siempre tendrá nuevas bestias, el poder político, el poder económico, a veces incluso el poder religioso, que utiliza para matar a los inocentes, para oprimir a las víctimas. Y por eso nosotros tenemos que escuchar este texto mirando lo que está pasando. Un gran teólogo del siglo pasado decía que hay que tener en una mano la Biblia y en el otro el periódico, porque si por un lado la Biblia ilumina la realidad que está pasando, por otro la realidad que está pasando pone pregunta a la Biblia, la provoca, le ofrece la oportunidad de hablarnos del presente. Celebrando hoy esta Eucaristía, no podemos cerrar los ojos sobre lo que está pasando. Y es esta la razón por la cual todos los años, frente al pesebre tradicional, que trata de representar físicamente por imagen lo que nos cuenta el Evangelio de San Lucas, ponemos una interpretación que no es algo creativo por el gusto de hacerlo, sino que es una manera para interpretar en el hoy en día esta palabra de Dios, poniendo en práctica exactamente la consigna del evangelista. Se van a verlo después, encontrarán unos paneles. En el primer está escrito precisamente el texto del Evangelio de hoy. La matanza de los inocentes de Belén por parte de Herodes. En el segundo está escrito que nuevos Herodes siguen matando a niños y hay algunos números actualizados a hace 2 semanas. Faltan las últimas semanas de este año, según los cuales en este 2025, año del jubileo, año de la esperanza, los niños matados o lisiados en los conflictos en todo el mundo fueron 32.900. Es realístico pensar que en esta última semana hemos pasado los 33.000. Y aún más grave que por hambre y malnutrición, los niños que han muerto en este año son 2.200.000. Esto significa que ni siquiera todas las guerras, los conflictos de este mundo juntos logran hacer ni una cuarta parte de los niños muertos por hambre. Esto significa algo gravísimo. Significa que no solamente los líderes políticos, cuando deciden hacer una guerra, saben perfectamente que están decidiendo la muerte de miles de personas inocentes, de niños. Hoy en día en la guerra las víctimas son alrededor del 95%. Es decir, que hoy en día, cuando hay guerra, es más seguro ser militar que no ser un civil,
que se quede en su casa, sino también la gente más honrada, entre comillas, cuando firma un convenio económico, sabe perfectamente que está condenando a muerte a millones de personas, a millones de niños, poniéndose en el lugar de Dios, decidiendo quién tenga derecho de vida y de muerte. También por falta de agua potable, 1,5 millones de personas, sobre todo niños, sobre todo porque no teniendo el agua potable mueren por diarrea y mueren también por la leche en polvo que los países más avanzados siguen proponiendo, sabiendo perfectamente que se van a mezclarla con el agua contaminada porque es la única que tienen. Esto significa la muerte por los niños. Por falta de medicamento, más que 1,200,000 niños. Y por mortalidad infantil, 4,800,000. ¿Qué significa esto? Significa que en comparación, Herodes no era nada. En comparación, Herodes era una babysitter. Hoy en día, nuevos Herodes, a nivel político, económico, cultural, siguen matando a los niños. Y el mensaje del evangelista es: despértanse, porque tienen que tomar una posición, tienen que decidir si hoy en día quieren ponerse al lado de los Herodes de turno o de la víctima. Porque, cuidado, muchas veces, hoy en día, estos Herodes están elegidos democráticamente por gente que simplemente le interesa su propio interés. Muchas veces esta gente está apoyada cuando vamos de compra. Una persona inteligente no puede no saber que cuando algo que está comprando, comida, ropa, lo que sea, es demasiado barato, es porque ha sido trabajado en un régimen de esclavitud, muchas veces por parte de niños. Cuando siento que una camiseta cuesta €1, significa que han explotado a alguien en el trabajo. Y si yo la compro, estoy apoyando al Herodes de turno. Claro que tomar postura ética significa ir contra el propio interés económico. Cuidado però que no tenemos solamente el interés económico, tenemos también un interés existencial, un interés moral, porque un día tendremos que responder a Dios de nuestras opciones, del lado en el cual nos hemos ponido. Bueno, en esta situación tan dramática hay pero una esperanza. Lastimosamente el mismo evangelista cortó la cita de la profecía de Jeremías. Se però vamos a verla precisamente en el texto de la primera lectura, Jeremías no dice simplemente que Raquel llora desesperada, sino que también le responde consolándola, diciéndole que Efraín, que en este caso representa toda la víctima del mundo, sobre todo los niños, son sus hijos queridos y por eso Dios interviene dentro de la historia para hacer un juicio, para derrumbar a los poderosos de los tronos, como hemos escrito hoy, tomando la frase del Magnificat de la Virgen María. Ha confundido a los poderosos, lo has derrumbado de los tronos y ha levantado a los pobres. Algo que todavía no se ve, pero se puede empezar y en algunas partes del mundo ya está empezando cuando Dios encuentra hombres y mujeres fieles, honrados, justos como José, que conociendo
el plan de Dios, el proyecto de Dios, la voluntad de Dios, se ponen a su servicio y la ponen en práctica. Así que, celebrando hoy esta fiesta de los santos inocentes, nosotros también estamos frente a la alternativa. Tenemos que decidir nuestra postura, nuestra decisión existencial, pero cuidado, también de fe. O nos ponemos al lado de José o nos ponemos al lado de los Herodes de turno.